Vamos a pasar a otras informaciones. Estamos enlazados ya con Sonia Ceballos, ella es psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental. ¿Cómo está? Muy buenos días. A causa del confinamiento, a causa de un largo periodo ya en el que estamos lidiando con una pandemia, ¿cuáles son los impactos que esto ha tenido en la población en lo que concierne a la salud mental? Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. De hecho, tenemos como tú dices, 10 meses, un poquito más de confinamiento, que pone en juego muchas emociones. Tenemos una situación, diríamos que es una realidad que no podemos controlar, y si bien al inicio nuestra emoción principal era el miedo, este miedo obviamente con tanto tiempo deja aparecer nuevas emociones como la frustración ante no poder controlar lo que está sucediendo, la cólera decurrente de esta misma frustración, y tenemos que estas emociones se desregulan. Si se desregulan en nosotros, en cada uno de nosotros como personas, esto es más difícil de controlar en personas que puedan tener algún problema de salud mental. Sí, doctora, justamente hemos visto casos, nada justifica una agresión, nada justifica un ataque, una agresión física ni verbal. Sin embargo, hemos visto en los últimos días, en los últimos meses, además, videos de parte de algunas personas que no quieren portar, por ejemplo, las mascarillas, que no quieren acatar las normas, y que cuando la autoridad va a decirles, a exhortarlos a que cumplan las medidas, terminan reaccionando de una manera desmedida, que no tiene justificación. Esto, de cierta manera, ayuda a entender cuál es el problema detrás de esto en lo que concierne a la salud mental. Sí, definitivamente. Estas emociones descontroladas, desreguladas, nos llevan a tener conductas desadaptativas, a tener y a expresarte mediante esta rabia, esta cólera, esta frustración ante una situación a la que estábamos acostumbrados a creer que teníamos bajo control, ¿no? Esa es es parte de nuestro imaginario, pensar que nosotros controlamos la realidad externa. Pero cuando nos enfrentamos a esta situación, estas emociones desbordadas terminan provocando estas conductas desadaptativas generalmente muy violentas, conductas de negación que nos llevan incluso a evitar y a refusarnos a usar mascarillas, a conductas en las cuales nos vemos amenazados en nuestra propia supervivencia, y a conductas en la cual buscamos culpables, y el culpable generalmente es el otro. En el otro vemos reflejada esa rabia, en el otro vemos reflejada esa frustración, ese no poder, entre comillas, ejercer nuestros derechos, nuestra ciudadanía, el derecho que tenemos a la vida. No seguimos un poco en este sueño de control, y si esto es difícil, es más difícil, como les repito, en personas con trastornos de salud mental. ¿Cuál es nuestra conducta? Tratar de evadirla. La evadimos mediante la negación, la evadimos mediante el uso de sustancias psicoactivas, drogas, alcohol, y diversos componentes que sabemos que no nos llevan a nada, sabemos que no vamos a resolverla, como por ejemplo también salir masivamente e irnos a consumir, por ejemplo, alcohol en los bares sin usar la mascarilla, como si todo pudiera volver a ser como antes, olvidándonos que necesitamos transformar estas emociones para poder readaptarnos a una realidad que ya cambió. Pensar que vamos a volver a lo anterior es una ilusión, es un sueño, y es algo que no vamos a conseguir. Tenemos que adaptarnos a una nueva normalidad. Me encanta esa gráfica que usted tiene detrás, dice aceptar y fluir. Precisamente usted hablaba de la capacidad de aceptación, de entendimiento que deberíamos tener, pero en esta etapa de aprendizaje donde hemos pasado una primera ola del virus
Y si ya tenemos este diagnóstico que muy bien lo ha graficado usted, ¿cómo salimos de estos momentos de impacto? ¿Cómo canalizamos esa frustración, esa violencia o esa soledad y depresión? Estas emociones justamente, la soledad es diferente estar solo que sentirse solo. Y yo puedo estar solo con un distanciamiento físico sin sentirme solo. El distanciamiento físico no necesariamente implica un distanciamiento social. Mantener mis redes de contacto ayuda a que yo pueda transmutar estas emociones negativas, destructivas, y canalizarlas hacia una emoción positiva, a emociones constructivas, que van a finalmente construir la resiliencia, que es justamente esa capacidad que tenemos los seres humanos de situaciones catastróficas, de situaciones devastadoras que nos ponen a prueba, poder resurgir como un ave fénix que resurge de sus cenizas. De esta destrucción resurgimos más fuertes. Doctora, ¿el cómo? Ese es el reto. Nuevamente, si tenemos que hacer ejercicio, pero no podemos exponernos mucho, si queremos, por ejemplo, compartir con amigos, pero no podemos verlos, entonces nuevamente viene aquí el cómo. ¿Cómo interiorizamos eso? ¿Cómo canalizamos eso desde adentro, de manera individual? Tenemos muchas formas de mantenernos en contacto. Tenemos el teléfono, tenemos las pantallas, que si bien no suplen el contacto, diríamos, físico, sí pueden suplir el contacto emocional. Creo que ahí tenemos un gran reto como sociedad. Como sociedad sabemos que tenemos que adaptarnos, sabemos que tenemos que utilizar los medios que tenemos a nuestro alcance. Por ejemplo, en el Instituto de Salud Mental, nosotros hemos empleado el uso de las TICs, de estos dispositivos electrónicos para poder cambiar nuestra forma de atención y pasar a un medio virtual. Tal vez nuestro reto como sociedad, como país, sea poder justamente hacer que la conectividad llegue a todos los rincones para que este tipo de interacción, que si bien no estamos acostumbradas a ella, no deja de tener calidez. No podemos aprovecharla de diferentes formas y acercarnos a la otra persona, ser empáticos con las otras personas, ser solidarios. Claro, la empatía, ¿no? Y la falta de empatía que vemos en las calles y se puede interpretar de muchas maneras, que también alimenta esta sensación de frustración. Vemos que la gente no usa bien las mascarillas, algo tan sencillo, ¿verdad? La primera medida que deberíamos cumplir todos se incumple. Las personas que sí cumplen estas medidas se frustran, digamos, se genera, o cuando una persona es fiscalizada por no usar la mascarilla, dice, pero si nadie la está usando y a mí me cae una multa. Ese tipo de incongruencias, ¿verdad?, que hay en nuestro comportamiento, en la sociedad, alimentan esas emociones que pueden desbordarse, esas emociones desreguladas que menciona. Sí. Finalmente, puedo yo no creer en el virus, puedo yo pensar que yo estoy a salvo, pero el uso de la mascarilla es el respeto que yo tengo hacia el otro, es la consideración que yo tengo hacia la vida del otro, al que sí le importa. Eso es empatía, es poder ver en el otro eso, a mi prójimo, que es la persona que está cerca de mí, que es un poco también mi reflejo. Si nosotros nos conectamos más a través de lo que tenemos en común, en lugar de a través de nuestras diferencias, tal vez podamos conseguirlo mejor, claro, ¿no? Podamos vernos en la otra persona. Y en el caso de esta actriz que comete un error, ingresa a la casa de una persona por equivocación y termina retenida 13 minutos en un ascensor, en un altercado que no acababa. Si bien vemos una actitud bastante extraña en el señor Sillonis, que ha sido identificado ya, también en la actitud de la actriz hay un miedo, porque le repite constantemente, no te me acerques, ¿verdad? Entonces se suma, digamos, a la situación
el miedo al contagio, la persona está sin mascarilla y de alguna manera se enfrentan esas dos situaciones, ¿no? Eso podría estar ayudando a echarle pólvora tal vez a este tipo de comportamientos. Sí, definitivamente. Tenemos dos emociones diferentes. En uno tenemos esta desconfianza, rabia, desregulada completamente, que se traduce en una conducta violenta. Esta desconfianza, que es lo que prima, ¿no?, en esta persona, no la conozco, y en realidad la invitaría que si tiene necesita ayuda para controlar estas emociones, los servicios y las redes de salud mental están funcionando tanto de manera virtual como a través de centrales de citas, como a través de manera presencial en las emergencias. Sabemos que las personas con un problema, diríamos, no todas las personas regulan de la misma manera ni tienen la misma facilidad, depende de recursos internos, depende de que yo tenga un problema subyacente, depende de que yo evada de repente enfrentarme a esta situación mediante otro tipo de consumo de sustancias. No digo que lo haya hecho, pero son situaciones que podrían ayudarnos a desregular esta emoción y llevarnos a violentar a la persona y al maltrato. Muy importante, como ustedes mismos lo notaron, buscar ayuda, ¿no? ¿Verdad, doctora? Como usted bien lo ha mencionado, buscar ayuda y empatía también, sobre todo en estas circunstancias. Le agradecemos bastante por el tiempo, por la información que va a ser valiosa, sobre todo para las personas que están estresadas en medio de este contexto. Muchas gracias por su tiempo, doctora Ceballos. De esta manera despedimos Café con Noticias. Yo me despido, nos reencontramos mañana, compañeras.